Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Sounds. Lo que escuchaban era The Wild Ride del disco The Descending, ya que como les adelantamos hace unos días, hoy tenemos el honor de compartir un rato con nuestros amigos de Ariel Maniquí and the Black Hallows. Hoy nos acompañan dos de sus integrantes, Ariel Maniquí y Janice Black. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo y un saludo de parte mía y Ariel. Hola, pura vida. Para comenzar nos gustaría conocer un poco sobre los inicios de la banda y cómo fue la transición del proyecto Maniquí, que te llevó a tomar la decisión de construir Ariel Maniquí como lo conocemos ahora. Ya que sabemos este proyecto ha tenido toda una evolución durante estos años y creemos que siempre se mantiene cambiando. Entonces, ¿cómo ha sido la transición durante todo este tiempo? Ok, a ver, la transición de mi banda anterior, Maniquí, hacia lo que hoy es Ariel Maniquí and the Black Hallows fue un poco un resultado como de las circunstancias, ¿verdad? Por cuestiones de la vida, en su momento Maniquí, los miembros de Maniquí se empezaron a ver pues un poco más ocupados de lo usual. No estábamos, y me incluyo, ¿verdad? No estábamos pues siempre con esa disponibilidad de reunirnos, ensayar y todo lo que pues una banda demanda, ¿verdad? Pues cosas de la vida, ¿verdad? No hubo nunca como un break-up, digamos, no hubo una separación como tal, pero hubo como un distanciamiento pues natural ahí por cosas de la vida. Tal es así que de hecho el segundo álbum de Maniquí fue, o sea, el primero fue un trabajo de banda, ya el segundo fue un poco más, ya habían baterías programadas y fue un poco más disperso, digamos. Al mismo tiempo, yo estaba por mi parte comenzando con todo este tema de involucrarme un poco más formalmente en lo que era grabación y producción y todo esto. Y pues dado el espacio que tenía, digamos, libre con la banda, que ya no estábamos pues ensayando tanto, empecé como más en una etapa como de experimentación para probar equipo, probar sintes, probar sonidos. Era un tema pues de exploración más que otra cosa, más que la idea de ser una banda. Y por ahí fue que nacieron los primeros temas, que en ese momento lo primero que se publicó, de hecho lo publiqué como Ariel Maniquí solamente, no tenía la idea de hacer un proyecto, hacer una banda como tal. Pero las cosas se fueron dando. Conforme yo seguía experimentando, pues empecé a invitar a colegas músicos a que participaran en los tracks que yo estaba grabando y en algún punto pues tuvimos un manojo de canciones que prometían, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? La rasta es la que prometía. Entonces ahí decidimos ya, digamos, formalizarlo un poco más. Para dar alguna continuidad salió el tema del nombre, como para no desligarnos, o sea, darle la continuidad a lo que se había publicado como Ariel Maniquí, pero de alguna forma convertirlo en una banda. Por ahí el bajista del momento, que era mi compa Ashley Smith, se le ocurrió que le agregáramos ahí el And the Black Hallows, así de la nada, y pues quedó. Y pues fue, como les digo, fue una transición natural, no fue algo como planeado, como vamos a parar esta banda y empezar este otro proyecto. Fue algo que fue hacia donde, no sé, donde la casualidad nos llevó en un momento. Y pues sí, era muy diferente, o sea, al ser un proyecto más de exploración, la música cambió bastante, ¿verdad? Maniquí sí tenía la clara intención de ser una banda cruda, una banda orgánica, ¿verdad? Una pues batería, guitarra, bajo y gritos, básicamente, ¿verdad? Era muy volver a la esencia de algo que de cierta forma yo sentía de lo que había dejado un poco atrás con la banda anterior, con Draconian. Y en Ariel Maniquí and the Black Hallows más bien pues
al empezar en todo este tema de experimentar con síntesis y la producción digital y todo, fue así como una puerta que se abrió y pues nos fuimos completamente en otro camino. Pero si bien las diferencias son muy marcadas, la transición fue muy, muy natural. Esa transición o transformación de Ariel Maniquí a Ariel Maniquí and the Black Halos tiene o conlleva, digamos, también algún cambio en la composición. La pregunta es porque, digamos, de Maniquí era una banda per se, entonces un trabajo de banda implica que normalmente la mayoría de la banda está involucrada en la composición de los temas. Al transformarse en Ariel Maniquí solamente, pues era solo Ariel componiendo los temas de la misma. Con esa inclusión de los Black Halos, el tema de composición cambia o varía y se incluye a alguien más en la composición de los mismos. Ok, voy a tratar de explicar un poco cuál es el concepto detrás del proyecto, que esto nunca me lo han preguntado, de hecho, entonces estoy tratando de ordenarlo. Y tal vez es más sencillo de lo que yo creo. Más sencillo de explicar, pero en mi cabeza es un poco raro. La idea desde un inicio del proyecto va muy en función de la música, ¿verdad? El objetivo, por así llamarlo, es pues poner una idea en la mesa, y por idea me refiero a una canción, un tema, una melodía, ¿verdad? Donde sea que venga esa inspiración, ¿verdad? Y por donde sea que comience, y pues desarrollarla. Obviamente eso es lo que cualquier compositor creo que hace, ¿verdad? Pero el proyecto como tal lo que busca es desarrollar la canción y darle a la canción lo que la canción necesite, independientemente de si lo que la canción necesita lo puedo aportar yo o si para ello necesito incluir a una persona adicional o músicos adicionales. Si de repente estoy componiendo algo y pues resulta que se me ocurre que esta canción necesita un saxofón, por supuesto yo no lo puedo hacer. Pues sigue siendo mi proyecto y mi iniciativa, ¿verdad? De mantener esa máquina funcionando, pero se va a extender en la medida necesaria para llevar las ideas a su realización. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues si hay un tema, independientemente si hablamos del principio de las primeras grabaciones o de las últimas grabaciones que realizamos y las que vamos a realizar en el futuro, lo que yo voy a hacer siempre es buscar traer esos elementos a que participen para lo que la canción requiera. Cuando yo empecé a agregar personas en el primer álbum, fue precisamente porque había un espacio que llenar en la canción y yo no sentía que lo que yo podía aportar era lo que la canción necesitaba. Hubieron bajos grabados por compas, hubieron guitarras grabados por otros compas, siendo que yo soy pues relativamente guitarrista y toco el bajo. Aún así, en busca de darle a una canción un aire diferente, pues traía a una persona de afuera, ¿verdad? Si vos te fijas, cualquier persona que posea un disco de Ariel Maniquí and the Black Halos va a ver que no dice músicos invitados normalmente, y creo yo, espero no estar equivocado en lo que estoy diciendo y no haberlo hecho, pero la idea es ninguna de las personas que participan es un músico invitado en ningún momento, son parte del proyecto y de lo que se está haciendo en ese momento, son parte activa, bien sea que están aportando una idea o que le están dando forma a una idea que yo tuve, o que otra persona tuvo también, ¿por qué no? Entonces por ahí va más o menos el asunto. Dependiendo del tema, dependiendo del track, de la canción, de lo que la canción requiera, pues van a haber ideas influyendo desde otras fuentes. No precisamente tengo que ser yo, pues por default, ¿verdad? Porque yo soy el que está encerrado en el estudio dándole más vueltas a las canciones, pues terminan, no sé, en un 99.99% viniendo de mi parte, pero cuando de repente hay un elemento adicional que uno agrega, el valor que le da y la profundidad que le da a eso es incalculable, o sea, lleva el track completamente a otra dimensión. No sé si sea tanto un tema de composición, creo que más bien es como de producción como tal, ¿verdad? Probablemente se podría decir que sigo siempre siendo el compositor principal, pero a la hora de producir
es donde muchas ideas adicionales a veces convergen también. Buenísimo. Vamos a continuar con más música y del mismo álbum del cual escuchábamos el primer tema de este programa, The Descending. Nos vamos con Madeline. Ya regresamos. Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define. Estamos de regreso, continuamos en entrevista con Ariel Maniquí en The Black Hallows. Y bueno, hablando un poco sobre la parte de la producción, cuéntanos un poco cómo es la experiencia o el proceso de grabar un disco en estudio. Y por otro lado, cómo es cuando están con el planeamiento o el proceso de una presentación en vivo. ¿Cómo es esa experiencia para cada uno? El proceso de grabación es todo menos un proceso. Es completamente indefinido y maleable y adaptable, sobre todo por el hecho de que, bueno, tengo la suerte, la dicha, el privilegio de que puedo grabar mis cosas en la casa. Entonces, los únicos puntos que son, digamos, consistentes y repetitivos entre las grabaciones de los diferentes discos es no dormir, tomar mucho café y frustrarme un montón, pero después de ahí va a variar siempre dependiendo de la canción, dependiendo del álbum. Cada uno ha sido diferente, no hay algo como un proceso como tal en realidad. Bueno, referente a la chiviada, para mí en lo personal comienza un poco antes con toda la preparación, toda la ensayada. Siempre, a pesar de que uno está acostumbrado ya a tocar y ya hemos tocado varias veces, todas las veces me da un poco de pánico, entonces ensayo compulsivamente todas las canciones y bastante tiempo antes, pero ya a la hora de subirse al escenario uno de todo se le olvida. Tal vez uno tiene un momento de pánico al puro principio, pero ya después sobre la tocada todo se le olvida y es como más el ride de disfrutar. A mí me encanta la interacción con la gente, me gusta mucho cómo reaccionan en la mayoría de las veces. Sí, cuando me bajo otra vez vuelvo al pánico porque si en algún lado fallé, si en algo me la peleé, bajo esperando que Ariel me cague. Entonces bajamos, uy, qué madre, pero no, normalmente se ve superado por la emoción de la tocada, que es súper chiva. Es como ya haber realizado eso por lo que uno trabajó durante algún tiempo para que saliera lo mejor posible y no sé, es como... No, yo lo que podría decir del lado mío es que yo sí tengo una relación un poco complicada con las presentaciones en vivo, ¿verdad? Un poco de amor-odio. Pero sí, igual yo lo disfruto muchísimo. Todo, desde la preparación hasta para mí la preparación para un chivo empieza cuando empiezas a componer la pieza. De una vez ahí uno sabe cuáles canciones van a terminar en un concierto y cuáles son meramente para escuchar en el disco. Y entonces pues sí, es una culminación. A mí en particular, o sea, me ha generado muchísimo estrés, pero sigue siendo algo que disfrutamos mucho todos, creo. Ese estrés pre-chivo, aunque es una desgracia, sirve mucho como preparación para el mismo. Y hablando de ese tema de los conciertos, ¿hay alguno, bueno, sabiendo que ustedes no solo han tocado acá en nuestro país, en Costa Rica, sino que también han tenido conciertos a lo largo de todo Latinoamérica e incluso Europa? ¿Hay alguno de esos conciertos que ustedes guarden en el corazón como ese tipo de cosas que son imposibles de olvidar y que siempre lo tienen presente en su cabeza? ¿Cuál sería ese concierto? Esto hace poco lo habíamos hablado, Jan y yo, así reflexionando un poco sobre todos los tantos chivos que hemos hecho. Creo que han habido como 3 momentos y han sido como en etapas diferentes. El primer chivo que para nosotros fue así como una cosa fuera de este mundo fue un concierto en Guadalajara, México. Y lo que tuvo de especial es que en realidad nadie nos conocía y la gente llegó a ver quién era la banda que estaba y la reacción fue una locura, digamos. El público fue demasiado tuanis, a pesar de que era un concierto muy muy pequeño, en un club súper pequeñito que ya no existe, pero tenía un súper ambiente y todo, pero eso fue en La Calaca, en Guadalajara, México. Y luego cuando estuvimos en el Prague Gothic Treffen en Praga, República Checa o Chequia o como le quieran llamar,
Ese también fue una experiencia súper, súper agradable. Fue la primera vez que tocamos en Europa y pues estuvo excelente. El público también muy, muy apuntado y algunos incluso amigos de Costa Rica que residen en Praga, el reencuentro con ellos y el conocer a mucha gente con la que habíamos hablado previamente por las redes que nos apoyaban y que estuvieron ahí fue súper valioso también. Y no puedo dejar de mencionar nuestros chivos en Brasil, puesto que en Brasil es donde tenemos el real fanbase, ¿verdad? Es sabido que nosotros trabajamos con una disquera brasileña y pues la promoción que se nos ha dado allá es bastante fuerte. Entonces tocar en Brasil siempre es un deleite total, ¿verdad? La manera en que desde cómo nos reciben, el trato, la calidad de los conciertos que se hace allá también, digamos la calidad técnica, por así decirlo, normalmente es muy 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 buena y de ahí pues eso, todos los elementos están para que el chivo en sí sea excelente, sea genial. Sin embargo, hay muchos otros que también tienen pues highlights, ¿verdad? Es un poco complicado, es casi como que escoger entre los hijos esto. Pero yo también agregaría, esto tal vez no estén tan en acuerdo los demás de la banda conmigo, pero yo también agregaría que los conciertos que hemos hecho acá en Costa Rica han sido muy, muy, muy por encima de lo que estamos acostumbrados a pensar sobre los conciertos en Costa Rica. O sea, para mí han sido súper satisfactorios. Y es que de nuevo, no se trata solo de cuánta gente te llega a ver, ¿verdad? Es de qué tanto conectas con la gente que está ahí. Y yo en realidad he quedado muy, muy contento con los shows acá. Por lo menos los últimos, no sé, 2 o 3 que hemos hecho. Es más de lo que uno podría pedir tal vez. O no sé. No sé cómo ponerlo, pero de verdad yo estoy muy, muy, muy contento con el público que tenemos acá. Aunque sea poco, pero tiene la camisa bien puesta, como decimos aquí. Yo concuerdo con Ariel, en realidad ya como él les contó, lo habíamos conversado alguna vez, habíamos analizado qué había sucedido, qué nos gustaba y ciertamente son los mismos, o sea, demasiado chivas esos lugares. Y aquí ni se diga. Qué chiva todas esas experiencias, como decía Yanis, esa evolución que reciben del público, de ver a la gente disfrutando de su música. Creo que es como uno de los mejores regalos que pueden recibir después de todo el estrés de programar las presentaciones, toda la frustración que puede conllevar hacer la grabación de un disco en estudio, todo eso que pueden experimentar antes y ya que cuando están en el chivo ver que les va tan bien y que su música es bien recibida, es uno de los mejores regalos. Y hablando de las presentaciones acá en Costa Rica, siempre voy a recordar la última que se realizó en Virus, lo que fue la decoración del escenario, la música, la buena vibra que se vivió esa noche, y también la última presentación creo que fue en Tebans para una de las sesiones de Arc Sounds. Esas siempre las vamos a llevar en el corazón. Y bueno, para continuar con más música, vamos a escuchar algo del disco Labyrinth. Esto es Exposed. Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define. Get any closer, they all pushed me back, and I felt how I lost you. Just one more time, step in, step out, you danced in the pale light. I heard the angels calling. Step in, step out, you danced in the pale light. I saw the fireworks. Step in, step out, you danced in the pale light. I saw the angels falling. Step in, step out, you danced in the pale light. Below the fireworks. Step in, step out. Step in, step out. Step in, step out. Step in, step out. Step in the pale light. Step in, step out. Step in, step out. You danced in the pale light. I heard the angels calling. Step in, step out. You danced in the pale light. Below the fireworks. Dark Sounds, la música que nos define.
Terminábamos de escuchar Fireworks, tema que se desprende del álbum Labyrinth. Yo sí tengo una duda, una pregunta que sí me llama, bueno, a mí lo personal me llaman mucho la atención todas las canciones o todos los temas que cuentan una historia. No solo los temas en sí, sino también, digamos, los discos per se, que son como conceptuales, que cuentan algún tipo de historia a lo largo de todas sus canciones. ¿Hay algún tema específico o alguna historia específica, oculta en los discos de Ariel Maniquí en The Black Hallows? Yo diría que no, al menos no de una forma intencional. Sí, es que estoy entendiendo bien la pregunta, o sea, como que si hay como un concepto particular por disco, como que amarre el disco y que sea una idea de dónde vienen todos los temas. No, eso no funciona así, por lo menos no para mí, porque en verdad cada canción, cada track viene de algún rincón insospechado. Sin embargo, más como a posteriori, uno logra, o por lo menos yo logro a veces identificar alguna línea dominante, tal vez que refleja algún estado de ánimo o algún, no sé, estado emocional o un mood que tal vez prevaleció durante algún periodo de tiempo durante el que se realizó un álbum, ¿verdad? Entonces a veces uno puede lograr encontrar ese hilo y tal vez conectar algunas partes. No siempre todas van a encajar, pero sí es posible a veces explorar un poco los discos de esa forma. En algunos creo que es más evidente que en otros, diría yo. Y a veces creo que hay conceptos un poco más sonoros que no sé, literarios o filosóficos, no sé cómo ponerlo, pero creo que sí, lo que puede ser más fácil es encontrar un hilo sonoro que conecta las canciones de un disco, igual con algunos tracks bastardos que se escapan del árbol genealógico del resto, pero nada de eso es intencional. Entonces también es un poco atrevido, digamos, como decir, mira, la idea detrás de tal disco es A, B o C. Pues no, en realidad es bastante espontáneo. Bueno, y hablando de si tienen o no un concepto definido en sus discos, a mí me llama mucho la atención las imágenes en las portadas de sus discos, ya que son bastante características. ¿Cómo se relacionan estas imágenes con su música, o bien si hay algún mensaje detrás de estas imágenes? Mira, podría pegarte un cuento bien Illuminati, pero la verdad es que no diría yo que hay un mensaje detrás. Al final, no sé, uno puede conjeturar y ponerse conspirativo ahí, pero al final son ornamentos. Es un envoltorio bonito y obviamente merecedor de lo que viene detrás. Normalmente lo que hacemos es, como les comentaba, tal vez después de hacer un disco, uno encuentra highlights dentro de toda la producción, algunas partes que sobresalen, y simplemente pues es encontrar cuál es ese punto que uno quiere resaltar y pues tratar de traducirlo a una imagen. Obviamente la mayoría de las veces ha sido con ayuda de artistas. Nosotros, nuestras portadas, igual, ¿verdad? Dependiendo de lo que se necesite en el momento. Lo que fue la portada del Descending y del EP el Tear Garden fueron realizadas por un artista colombiano que se llama Ariosto, que es también músico, es el guitarrista y uno de los compositores de una banda que se llama La Procesión de lo Infinito. Él estuvo detrás de estas portadas, y la del Ritual también, ahora que recuerdo. El Ritual, Tear Garden y el Descending fueron artes hechos por Ariosto. Los otros los he hecho yo ahí, pues tratando de explorar y sacar un poco el artista interno.
igual persiguiendo algún concepto, pero que más bien es como alguna luz que brilla por encima de todas las canciones que conforman un disco. Usted trata de encontrar cuál es ese punto sobresaliente y pues tratar de convertirlo en una imagen ya. Básicamente no hay mucho detrás. Pues obviamente hay mucho detrás de la preparación y creación del arte, como todo, pero así como que conceptualmente o una idea o un mensaje, pues no, ahí sí les quedó mal. Siguiendo con el tema de los discos que han sacado, porque sabemos que han sacado bastantes discos en poco tiempo en realidad, y volviendo un poco a la pregunta, hace poco les preguntábamos, hace un ratito les preguntamos si tenían algún concierto que atesoraban o que guardaban mucho en su memoria como ese concierto preferido o favorito. Adecuando la pregunta un poco a los discos, ¿hay algún disco, digamos, que ustedes digan, ok, esta es lo mejor que hemos producido, este es mi álbum favorito, este es donde alcancé, digamos, ese sonido que quería? ¿Cuál sería ese disco para cada uno de ustedes dos? Verás que yo sí lo tengo clarísimo. A mí me encanta el Ritual. Me gusta muchísimo el sonido que se logró en ese disco, las canciones, las letras, todo lo que ese disco me transmite, me encanta. Me gusta por encima de discos de bandas que admiro muchísimo, entonces, no sé, como que logró transmitirme, tocarme algo adentro, ¿verdad? Alguna fibra interior, entonces es mi favorito hasta ahorita. Los demás son muy chivas, los de antes y los de después, son todos muy chivas, todos tienen como una magia, pero definitivamente mi favorito es el Ritual. Bueno, yo diría que yo sigo en esa búsqueda de un disco favorito y tal vez ese es el motor que me mantiene haciendo más música. Y probablemente el día que haga uno que yo diga ya este es mi favorito, ya no haría más. Entonces, por dicha, no tengo favorito. Les recordamos que estamos compartiendo hoy con Ariel y Yanis de Ariel Maniquí and the Black Halos. Continuamos con más música y vamos a compartir con ustedes un tema del EP llamado Affliction Paragraphs. Esto se llama Undermined. Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define. Estamos de regreso, escuchábamos Blood Residuals del disco Ritual. Hablando un poco sobre los cambios que han habido en las alineaciones de la banda, ¿podrían contarnos un poco cómo se han dado? Y bueno, ya aprovechando que está Yanis por acá, que nos cuenten también cómo fue su ingreso a la banda. El grupo en realidad no tiene una alineación fija, es más como lo que se necesita en el momento. Por ejemplo, Iva, que nos ayuda muchísimo con los bajos, ha estado bastante tiempo con nosotros. También en otros discos ha tocado guitarra o ha hecho coros. En un proyecto futuro que tenemos entre manos, ya no va a tocar bajo, sino que nos va a ayudar con otro instrumento. Más o menos por esa misma razón fue que yo me incorporé, porque Ariel y yo vivimos juntos, entonces todo el asunto de trabajar y grabar y todo esto se hace más fácil porque compartimos un mismo espacio. Entonces es más o menos así como funciona. Sí, como dice Yanis, nunca hemos establecido una alineación como tal, digamos. En un inicio, cuando pasamos de ser Ariel Maniquí a Ariel Maniquí and the Balajalos, fue porque, como creo que lo había explicado un poco antes, ¿verdad? Era lo que se requería en el momento para presentarnos en vivo. Y iniciamos como para hacer las presentaciones en vivo como 4 personas. Por ahí estaba Ashley en el bajo, estaba Josué en la guitarra, el colega tuyo en la desaparecida Minerva, Diego. También fue parte como de ese primer formato del grupo en vivo. Y teníamos un tecladista que se llama Armando, que pues era bastante habilidoso con todo lo que es controlar instrumentos virtuales y MIDI y todo este tema. Y luego se fueron dando los cambios y no solo en función de lo que la banda necesita, también un poco en función de lo que de cada persona que ha estado en el grupo necesita para sí mismo, digamos, en su momento, la disponibilidad que tengan. También un poco la idea del proyecto es no interferir mucho en la vida de nadie. Yo creo que todos los que han participado, o sea, le han puesto un montón de amor y han trabajado un montón, y al final de cuentas el proyecto sigue llevando mi nombre. Entonces yo trato de ser muy respetuoso de todo ese aporte, al mismo tiempo ser respetuoso del tiempo y de las no sé, responsabilidades y la vida que cada uno lleva, y trato de pues no consumir demasiado el tiempo de los demás tampoco. Y entonces pues razones, ¿verdad? Que todos estas personas que han participado han tenido sus proyectos o han tenido sus cosas personales por las cuales tal vez ya en algún momento no tienen la disponibilidad. Entonces pues se mueven, y nosotros pues buscamos cómo llenar ese espacio o cambiar un poco el formato en el que se trabaja también en algunas ocasiones. Ya por allá después, bueno, entró Yanis, entró Christopher, que fue nuestro bajista también por un tiempo. Luego, por cuestiones de la gira y dificultades ahí como para seguirnos el paso, ¿verdad? Cuestiones pues ya como de agenda más que todo, pues tuvimos que hacer un cambio. Fue cuando llegó Iva a tomar el bajo, y pues así los cambios se van dando. Ahorita hay un par de miembros que se están acercando para un proyecto que estamos preparando. Hace poco por ahí publicamos la incorporación de estas 2 personas, que son un bajista y una cantante, y pues ahí seguimos pues mutando y renovándonos dependiendo de el objetivo en el que tengamos los ojos puestos en el momento. Qué bueno, porque por experiencia propia, normalmente cuando hay muchos cambios en una banda, pues esta tiende a desaparecer, ¿no? A mí me pasó con Minerva, y lo he visto suceder en repetidas ocasiones, no solo a nivel nacional, sino también fuera de las fronteras. Y hablando un poco de las bandas,
Cuéntenos un poquito de sus influencias y qué bandas los influencian a ustedes a llevar ese sonido, si es que las tienen, y si no, pues cuáles son esas bandas con las cuales a ustedes les encantaría compartir escenario, o si ya lo han hecho con estas bandas, cuáles son esos grupos. Con las influencias es bastante complicado señalar. Yo creo que el tema de influencias a veces va un poco más allá de lo que uno es consciente. Claramente la mayoría de influencias lo diría más por género que por banda. O sea, obviamente tenemos nuestra mayor influencia en todo lo que es el gothic rock, como de primera y segunda ola, sobre todo de segunda tal vez, como de principios de los 90s. Y bueno, no, principios de los 90s en general, el goth que se hizo en los 90s creo que tiene mucho peso en lo que nosotros hacemos y es una de las influencias más grandes. Sin embargo, fijo, hay muchas otras cosas que están en el entorno que vienen a moldear la manera de ver y de conceptualizar la música. Algo que yo mencionaría como una influencia personal muy grande, probablemente la mayor influencia musical que he tenido toda mi vida, es Caifanes. Creo que volví a ver hacia el rock por esta banda y siempre he estado ahí. Pero aún así tal vez no es algo que sea muy evidente a partir de la música que uno hace. Y pues luego están pues todo lo que lo influencia a uno cuando uno viene creciendo, ¿verdad? Pues y imposible escapar a la influencia de la música latina. Yo en particular crecí oyendo mucha salsa y créanlo, ¿no? Si ponen mucha atención, si uno hace la tarea, encuentra las influencias de salsa en Ariel Maniquí, en Black Halos también. Y así pues es un poco tal vez difícil señalar bandas específicas para mí. Y en cuanto a bandas con que a mí me gustaría tocar, yo en realidad lo que más disfruto es de tocar con bandas emergentes o bandas que tal vez no son pues esos grandes nombres, pero más con bandas con las que se puede llegar a ver un nivel como de camaradería, y me salió la palabra, ¿vieron? De camaradería, y que estamos más o menos en el mismo camino, ¿verdad? Como con objetivos similares y en una etapa parecida. Yo creo que eso es algo que a mí en particular me agrada mucho y disfruto bastante. En mi caso personal, referente a con quién nos gustaría o hemos tocado que nos ha encantado, yo estaba vuelta loca por compartir escenario con Two Witches, y esto es porque Two Witches fue en mi tierna adolescencia la primera banda goticona que escuché. Entonces tenía ahí implícito un asunto muy personal, y ha sido como un momento muy importante en mi vida musical, porque pucha, los admiraba desde hace muchos años. Ya había tenido la oportunidad de verlos en vivo acá, pero es diferente compartir escenario con ellos, además de que son personas súper humildes, agradables. Entonces todo el tiempo que compartimos estando en Brasil y ya tocando en el festival fue demasiado chido, y concuerdo con Ariel. Lo cierto es que las bandas que están ahorita pulseando, la verdad, que están ahorita haciendo cosas, la mayoría son chidísimas, y lo bueno es que es gente también que con la que nos hemos llevado muy bien, con la que hemos conectado mucho, por lo menos los que hemos compartido, los que hemos tenido el placer de conocer. Entonces, no, creo que es más o menos como eso. Continuando con más, ya nos acercamos al final del programa del día de hoy. Nos faltan un par de canciones de Ariel Maniquí en The Black Halos que compartir con todos ustedes. Una de ellas la escucharemos a continuación, se llama Amulet, que cuenta con la colaboración de Gio Chacón en las voces. Y yo quisiera dejarles una pregunta para cuando regresemos después de escuchar este tema, ¿qué sigue?
¿Qué sigue para Ariel Maniquí en The Black Halo? Sabemos que estamos en una situación algo complicada como para programar conciertos o giras o algo así, pero si se puede contar qué es lo que sigue, ¿tienen más discos o no? Si no se puede contar, sabemos y sobreentendemos que hay cosas que pueden mantenerse como sorpresa, pero si se puede, ahí les dejamos la pregunta y regresamos en un momento después de escuchar Amulet. Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define. Bueno, nosotros teníamos bastante claro desde hace bastante que 2020 iba a ser un año de poca actividad para nosotros. No teníamos planes en realidad, ni de conciertos, ni giras, ni nada. Y pensábamos dedicarlo a pues otros proyectos ahí, algunos personales y otros musicales que no precisamente eh, de la banda en sí, ¿verdad? Yo pues me involucro con otros artistas en temas de producción, grabación y pues la idea era enfocarme un poco en eso. Con la situación actual, que yo sé que la mayoría de las bandas pues más bien les jugó en contra y les truncó planes, a nosotros más bien se nos presentó como una oportunidad para llevar a cabo un proyecto que veníamos planeando hace bastante, pero en realidad no tenía una fecha puesta. Y en el último mes o últimos 2 meses decidimos que las condiciones estaban ahí para llevarlo a cabo. No puedo dar mucho detalle todavía porque sí queremos que sea un poco una sorpresa y bueno, también queremos estar seguros de que va a funcionar. Pero sí es un proyecto interesante, no es un chivo, no es un disco, no es una gira tampoco, es un poco de cada uno. Es algo bastante diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y creo que es como tal vez un regalo para la gente que nos ha seguido de cerca y que creo que les puede parecer interesante. Tal vez no sea algo para todos en realidad. Se dieron las condiciones y estamos en el proceso de producir este material, que es como lo podría llamar ahorita. Estamos en el proceso de producirlo, todavía no estamos seguros si va a funcionar, porque muchas cosas tienen que estar en su lugar, converger y salir a la perfección, ¿verdad? Es uno de esos proyectos que el más mínimo error de cálculo puede tirar todo por el suelo. Entonces, en el momento que ya esté un poco más consolidado, por ahí podemos empezar a dar información, pero sí creo que es algo que les puede parecer bastante interesante, por lo menos a las personas que nos han seguido de alguna forma. Y no, pues después de esto, pues en algún momento nos pondremos ya a grabar canciones nuevas. Hay muchas ideas, hay mucho material por ahí que se ha ido quedando rezagado y que a mí personalmente me gustaría rescatar, pero no he tenido el tiempo en realidad como de sentarme y como les decía, también este año el plan no era la idea de trabajar tanto en eso, queríamos dejar ahí un poco un respiro. Entonces, y nada, los dejo ahí con la incógnita de qué será lo que viene. Y probablemente en cuestión de, no sé, un par de meses ya podemos empezar a dar adelantos. Y espero que para fin de año ya se pueda publicar formalmente. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Mixcloud, YouTube y ahora en retransmisión todos los miércoles a las 8 p.m. en radioticosound.com. Agradecemos a Janice y Ariel por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias de verdad por darnos siempre lo mejor de ustedes en todo lo que hacen. De corazón les deseamos lo mejor. Les dejamos este espacio para que se despidan y nos puedan presentar la última canción del programa. Bueno, gracias por habernos invitado. Nos encanta su programa, siempre lo escuchamos. Es un gusto haber estado aquí. Un abrazo para los dos y un saludo para todos los que nos escuchan. Sí, ustedes saben que siempre estamos ahí pendientes del show y yo personal los felicito por la constancia. Ustedes que me conocen bien saben que es algo de lo que a veces carezco. y bueno, en algún momento ustedes estuvieron parte de una iniciativa que tuvimos ahí de un programa y se quedó botado y me encanta ver que ustedes pues mejoraron la idea y la han mantenido y la continúan haciendo. De verdad los felicito, me parece que es un excelente show. Ojalá dure mucho. Un gusto haber participado. Y bueno, los dejamos con un último tema de nuestro proyecto Ariel Maniquí and the Black Halos. Y esta canción se llama Sulara. Dark Sounds, la música que nos define.
Dark Sounds, la música que nos define.